Sí, estoy de acuerdo. Su ritmo de vida cambió de una forma drástica. Se despierta a la hora del almuerzo, es decir, a las 12 o a la 1. Desayuna a esa hora, o más bien almuerza. Antes también era así. Ni siquiera bajaba a comer y yo tenía que subirle la comida. Al principio no sabía a qué hora se despertaba y a qué hora se acostaba. Así que primero tenía que ir a ver si estaba despierto y luego llevarle la comida. A lo mejor lo he educado mal o puede que haya otra razón. Me sentía muy mal por ello. No sabía cuál era el motivo. Primero me culpaba a mí misma. No sé. No sé si la culpa es de los padres, o suya, o del entorno, o puede que sea todo junto. Una vez hablé con el juez que presidió el juicio contra un joven que se aisló de la sociedad a la edad de 22 o 23 años, si no me equivoco. Cuando tenía 37, su padre tuvo un accidente de tránsito y acabó postrado en cama. Luego, su madre se puso enferma de tanto cuidar de su marido y de su hijo. El joven dependía totalmente de sus padres. No sabía cómo cuidar de sí mismo. Ni siquiera sabía cocinar. Por cierto, aquí enseñamos a los chicos a cocinar. El caso es que el joven perdió la esperanza. Y como no tenía ni la menor idea de cómo salir adelante, mató a su padre ante los ojos de su madre enferma y luego se suicidó pensando que esa era la mejor solución. Y este caso, ni mucho menos fue el único en el país. Lo cierto es que se convirtió en un problema muy serio. Sí. Pase. Ah, son los folletos. Ya los han traído. Pónganlos en el centro. Aquí están. Que Tani abra la caja. Ábrela. Deme unas tijeras o un cuchillo. Aquí tienes. A ver, veamos. Vaya, hay muchos. Cuando un hikikomori sale de casa, de inmediato se pone a buscar a dónde ir. Necesitan tener unos cuantos lugares a donde ir, porque a veces resulta que la gente no encaja. Cuando salen de casa por primera vez, se asustan. Se dicen, qué miedo, no volveré a salir. Nos preguntamos cómo podíamos ayudar a esa gente y a pesar de estar muy ocupado, decidí abrir un centro en este barrio. Dejé de ser hikikomori hace 3 años. Pasé aproximadamente 2 años encerrada en casa. En mi caso fui hikikomori 8 años. Empecé a salir de casa hace 3 años. Ocurrió por primera vez cuando estaba en secundaria. No fui al colegio durante 3 años. Volví a ser hikikomori cuando estaba en la universidad y eso duró otros 3 años. Perfecto. Los folletos están muy bien. ¡Fantástico! Lo logramos. Felicitaciones y gracias a todos. Aquí tiene. Gracias. Tenga. Gracias. Este es para usted. Gracias. Gracias. Disculpe. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Usted personalmente cuánto tiempo pasó encerrado en casa y cómo llegó a esta organización? ¿Qué fue lo que lo motivó? Imaginémoslo como una trayectoria que tiene la forma de la letra U.
a un descenso, caes cada vez más bajo. Al final, te quedas como encerrado en el modo hikikomori. Hay una curva de descenso, pero luego llegas a un punto en el que entiendes qué debes hacer y a dónde tienes que ir. A partir de ese momento, empieza el ascenso. Se avanza a fuerza de pequeños pasos. Fue importante para mí colaborar con esta organización, no tanto para ayudar a los demás, sino para ayudarme a mí mismo. Crecí en un ambiente en donde no existía como persona. Eso era lo que me faltaba. Mi padre no sabía cómo comunicarse conmigo, no sabía cómo educarme. Tampoco mi madre, la verdad. Deseaba que actuara como ella quería. Eso era lo que intentaba conseguir. Desde que tengo memoria, desde la primaria, mi madre siempre se enfadaba por eso. Padecí un tic nervioso hasta el 3er grado de primaria. Sufrí mucho estrés hasta el 5º grado de primaria. Supongo que esa fue la razón por la que me orinaba en la cama. Y también estaba mi abuela. Si en las ventanas de mis compañeros de clase se veía la luz tarde por la noche, ella me decía que estaban estudiando y me obligaba a estar despierto y a estudiar hasta muy tarde. Tal vez esa fuera la razón. Supongo que lo que me faltaba era amor. Pensaba que nadie me quería. Nunca me sentí querido. Nada de eso. Nada. Casi nada. Sobre todo de niño. ¿Puedo pasar? Pase. Perdón por molestarte. Lo siento. Aquí tiene una silla. ¿Y esto funciona? ¿Juegas a videojuegos? Sí, juego a videojuegos. Este lo compré en cuanto salió a la venta, pero aún no juego muy bien. Estaba dando un paseo por el barrio y decidí pasarme por aquí sin avisar. Me preguntaba si me dejarías entrar. ¿Quiere sentarse? Claro. Dijiste que de pequeño tu madre te pegaba a menudo y era cruel contigo. ¿Es cierto? Me educaron diciéndome que si mis padres me pedían que muriera, yo debía morir. Repetían esas palabras mientras me pegaban, hasta que me estrangulaban. No me sentía un ser humano, sino un muñeco que debía obedecer a sus padres. Pero si sacabas sobresalientes. Creo que lo único que querían de mí era que triunfara en la vida. No veían otro futuro para mí. ¿Tienes sueños con frecuencia por la noche? Últimamente no, pero solía soñar hace tiempo. ¿Sueles tener pesadillas o sueños llenos de ansiedad? ¿Sueñas con la cara enfadada de tu madre? A veces todavía sueño con ella, pero me despierto enseguida. Con tu padre no sueñas, ¿verdad? Creo que mi padre está arrepentido. ¿Arrepentido? Sí. No sé si realmente se arrepiente de lo que hizo, pero parece sentirse culpable. A mi madre le falla la memoria. No reconoce lo que me hizo. ¿No lo admite? Se comporta como si en realidad no lo recordara. Dime, ¿tienes apetito? ¿De conocer el mundo exterior? No, simplemente de comer algo rico. Sí, tengo apetito.
¿Qué te gusta más, el ramen o el arroz al curry? El ramen. ¿Vamos a tomar un ramen? ¿Juntos? Vamos, tengo hambre. Vamos a tomar un poco de ramen. Por supuesto, hay muchos problemas, pero creo que este es un fenómeno exclusivamente japonés, relacionado con las peculiaridades de la cultura de nuestra sociedad. Creo que es una de las enfermedades que sufren los jóvenes japoneses. Tratan de ser como los demás, pero no pueden. Además, la sociedad tiene una actitud negativa hacia los hikikomori. La mayoría de la gente cree que son unos vagos, y eso hace que se sientan avergonzados. Quieren vivir como personas normales, pero no pueden. No pueden relajarse, y por esa razón sufren infinitamente.